Ya, chicas, chicos, buenos días, ¿cómo están? Les doy la bienvenida en esta mañana que está con el clima raro porque ayer hizo un calor infernal y hoy día está nublado, pero bueno, nada que hacer. Así que les doy la bienvenida a Janus, Jonathan y Pablo. Somos pocos. Durante toda esta semana se ha dado esta costumbre de que haya poca gente conectándose. Yo lo asumo porque estamos volviendo de la semana de receso. Francisco, también buenos días. Y también porque esta semana es semana de pruebas para todos los cursos. Entonces, lo más razonable es que estén más preocupados de las pruebas que de los otros cursos. Por acá mucho calor nuevamente. ¿Dónde? Aquí en Estación Central está nublado. Ayer hizo calor, sí, pero acá no. Por lo menos acá yo salgo para afuera y hace frío. Ah, Ñuñoa. Es que Ñuñoa le llega el sur primero. Estaba hacia la cordillera, hacia el oriente. Significa de que el calor que tú sientes yo lo voy a sentir en un rato más, cuando llegue el sol. Pero, por suerte, aún no es así, así que aún está nublado. Así que aún está piola como para salir. Entonces, chicas, chicos, comencemos con la clase de hoy. Hoy día vamos a ver dos cosas. Tres, en realidad. Vamos a repasar cualquier duda que haya quedado acerca de la parte de la regla de la cadena, de cómo derivar las funciones. Eso va a ser la primera parte de la clase. Y la segunda parte va a ser interpretar diferentes derivadas. Ya no va a ser todo lo que vimos anteriormente, era llegar y calcular una derivada a partir de una función. Tomar una fórmula bien abstracta, sin conceptos, sin contexto, sin nada, y derivar. Ver cuánto da la fórmula. Ya. Hoy día vamos a agarrar un contexto, de ahí vamos a trabajar con una fórmula, vamos a encontrar la derivada y vamos a interpretar los resultados que estamos obteniendo. Yo ya lo he hecho en las clases anteriores, en los PowerPoint que les he mostrado, donde he explicado un poco de qué trata el resultado que aparece con la derivada, pero no he entrado en detalle sobre los distintos tipos de resultados que uno puede obtener. Y eso es lo que vamos a ver hoy día, cómo interpretar el resultado que uno obtiene de una derivada. Es más fácil de lo que parece. Por eso es que se deja solamente para la última clase, porque también ya lo he repasado por debajo en las clases anteriores, solo que no lo he hecho explícito. Ahí se viene conectando Cintia, le doy los buenos días. Y primero que todo, les pregunto, del ejercicio que les pedí, les había dado una tarea la clase pasada. ¿Cuál era esa tarea? Desarrollar o terminar la guía 3. ¿Hubo algún problema en particular de la pregunta 9, 10 y 11 de las últimas preguntas que no pudieran haber resuelto para comenzar esta clase y repasar las dudas que pudieran haber tenido de la guía 3, preguntas 9, 10 y 11? Ahí también le doy la bienvenida a Julieta que viene llegando. ¿Hubo alguna duda con respecto a los últimos problemas de la guía que se supone que ustedes terminaron o no? Porque si no es así pasamos directo a la materia y ahí es más fácil trabajar. O primero que todo, ¿hicieron la tarea de terminar la guía 3? Porque si no la hicieron igual con los problemas de hoy, vamos a ejercitar la regla de la cadena. No es que no, es que no lo vayamos a ver más. Varios problemas se ocupan, así que igual vamos a entrenarlo. Pero lo pregunto para resolver alguna duda rápida, si es que alguien ya intentó hacer la guía 3 y tuvo problemas con las últimas preguntas. Si es que no, comenzamos con la materia en sí. Ah, el otro que iba a mencionar es que hoy día va a ser el RP2. Va a ser los últimos 40 minutos de la clase, o incluso media hora. No quiero dejar, no, 40 minutos. Los últimos 40 minutos de la clase vamos a hacer el RP. Recuerda que esta es una actividad grupal que no tiene nota, pero te sirve para ejercitar toda esta materia. Ya, entonces como nadie pregunta ningún ejercicio en particular de la guía 3, pasemos directo a la guía 4, a todo lo que es interpretación. Voy a proyectar acá la pizarra.
y voy a hacer un par de problemas. La idea para esta clase, lo que planifiqué, fue intentar hacer 2 preguntas de cada tipo. No sé si lo consiga, porque hay varias interpretaciones para la derivada, o en realidad hay hartas situaciones en donde uno ocupa la derivada. Entonces no sé si voy a alcanzar a terminar todos los problemas. Si es que no alcanzo a ver todas las situaciones, probablemente me quede el ingreso marginal y el costo marginal y la corriente. Si me falta eso, voy a hacer una grabación una grabación extra, en donde voy a desarrollar el problema. Va a ser parecido que la parte de límites que hicimos durante la primera unidad, con la diferencia que ya va a estar toda la materia pasada. Solamente va a ser un par de ejercicios extras, no hay mayor diferencia. Pero, comencemos. Quiero comenzar al tiro con la guía número 4, con el problema 2. Guía número 4. Disculpen. Problema número 2. El problema número 2 justamente trabaja con una fórmula simple y trabaja también con reglas de la cadena y nos va a permitir empezar a entender un poco el concepto detrás de las unidades de la derivada. Ese es el problema 2. Entonces, antes de empezar esto tenemos que verificar un mínimo de contexto. Un mínimo de contexto que vamos a tener que ocupar para saber cómo se interpretan las derivadas. Si yo tengo una función, por ejemplo, voy a inventar alguna fórmula para que esto tenga lógica. Por ejemplo, hay una función f de x que representa el peso de una persona, peso en kilogramos. Y también hay una variable x que representa la edad, en años. Por inventar, estoy inventando un contexto bien sencillo. Entonces, la derivada, digamos que f de x es igual a x cuadrado más 3x más 4. Una fórmula simple, ¿cierto? Solo para trabajar el contexto. ¿Qué va a pasar con la derivada? ¿Cómo sería la derivada de esta fórmula? Yo tendría que derivar toda esta escritura, que por cierto se compone de 3 elementos. Cuando yo derive todo esto, voy a tener que ir derivando elemento por separado. Esto es ocupar las reglas de las derivadas, en particular la regla de las sumas y de las restas. Cuando tú tienes sumas y restas, tú puedes separar las derivadas de un lugar a otro. ¿Ya? Yo puedo empezar a arreglar un poquito esta fórmula, ya que el 3 que está acompañando al x en la segunda derivada puede salir de ella por las reglas de las derivadas, porque tengo multiplicaciones de números. Cuando tengo un número que está multiplicando o dividiendo, puede salir de la derivada. Y tú te preocupas de derivar solamente el número que queda dando vuelta. Entonces, la derivada de x al cuadrado. Esto es una potencia, significa que el exponente va a bajar y va a multiplicar a una potencia una unidad más pequeña. Si antes estaba elevado a 2, ahora va a estar elevado a 1. Más 3 por la derivada de x. Resulta que la letra x es en teoría un polinomio y cuando tú trabajas con él, tiene un orden de exponentes particular. La derivada de la función x es igual a 1. Entonces acá tú vas a tener 3 por 1. Y por último vas a tener la derivada de 4. 4 es un número constante y su derivada va a ser 0. Hago los cálculos pertinentes y esto te va a quedar 2x más 3 más 0. Y esto va a ser simplemente 2x más 3. Entonces tengo una derivada, ¿cierto? Bien fácil, bien sencillo. No hay mucho que analizar acá.
¿Qué es lo que pasa con esta derivada? De que en teoría, cuando tú trabajas con estas funciones, tú tuviste que hacer un montón de cálculos intermedios. La derivada tiene esta idea. La derivada se puede representar por f', pero también se puede representar por esta idea. ¿Se acuerdan que alguna vez les expliqué esta notación o les mencioné que había una notación dando vuelta que era como una fracción? Esta notación no es algo menor. Recuerden que la idea de la derivada, por ejemplo, si yo tomo la derivada y evalúo en el punto 5, esto da 2 por 5 más 3, esto da 10 más 3, 13. Significa de que en el punto 5 la función va a ir aumentando. En el punto 5 la función va a ir aumentando porque esta derivada es positiva. Aquí tienen que recordar de que el resultado de la derivada te indica cómo cambian las cosas. Si este resultado es positivo, como acá, significa que la función original va a ir aumentando. Va a ir aumentando de 13 en 13 en particular. Si el resultado fuera negativo, significa que la función original va disminuyendo. Entonces la derivada tiene que ver con cómo cambian las cosas. No tengo idea qué es lo que pasa con la función. No tengo idea a qué altura está. No tengo idea dónde comienza la función. No tengo idea dónde termina. No tengo idea si después comienza a disminuir, si va oscilando. No lo sé. Lo único que sé es que cuando x es igual a 5, la función va a ir aumentando porque su derivada es positiva. Eso es lo único que sé. No tengo idea de nada más. ¿Cuánto vale en ese momento? No lo sé. Tendría que evaluar acá arriba. Pero no lo he hecho. Solamente sé que va a cambiar y que va a cambiar de manera positiva. Va a ir aumentando. ¿Por qué? Porque la derivada tenía que ver con la pendiente, con la inclinación. ¿Se acuerdan que la derivada también era similar a la pendiente? Acá quedó muy gruesa la línea. La derivada tenía que ver con qué tan inclinada estaba la situación en ese momento. Si es que iba aumentando, si es que iba disminuyendo en el gráfico. Por ejemplo, si la fórmula va a ir cambiando, si fuera después disminuyendo, entonces acá la derivada va a ser positiva, mientras que acá la derivada va a ser negativa, porque la función va a ir disminuyendo a medida que tú te mueves hacia la derecha. Entonces, en diferentes momentos, la derivada te va a dar valores diferentes porque va a estar cambiando de manera diferente la función. Si es que es positivo o negativo, la derivada, significa que la función original va aumentando o disminuyendo. Entonces tiene que ver con la pendiente. La pendiente era qué tan inclinada estaba una recta. Y de hecho, el primer acercamiento que tuvimos con la derivada fue ocupar la fórmula de la pendiente. I2 menos I1 partido por X2 menos X1. Y esto en unidades, recordando que I sería la función F, tendría que ver con el peso y acá tendría que ver con la edad. En otras palabras, la derivada te indica cuántos kilogramos aumenta o disminuye de acuerdo a cuánta edad, cuántos años han pasado. Entonces yo podría hacer una interpretación de esta derivada. F' en 5 es igual a 13. Y esto significa que en x igual a 5 a los 5 años, x igual a 5 a los 5 años, la función original, el peso, resulta que aumenta porque esta derivada es positiva, aumenta en 13 kilogramos, ahí meto el número,
el resultado que da la derivada. Y todo esto va a aumentar cada cierto tiempo, por cada X, cada un año. Y ahí tendría la última interpretación. Esto es lo que quiero ejercitar hoy día. Hoy día quiero enfocarme en cómo interpretar la derivada, en cómo interpretar estos cambios que están dando vuelta. ¿Ya? La gracia de las unidades es que voy a estar mezclando ambas unidades. Originalmente voy a tener una función con dos unidades, dos variables, y la derivada va a ser la mezcla de ellas, porque te va a indicar cómo cambia la función original, el peso, a medida que aumenta la edad. ¿Ya? Ahí se viene conectando Lisette, le doy la bienvenida. ¿Se va entendiendo o van recordando parte de esta materia? Chicas, chicos, ¿van recordando cómo se deriva y cuál es la interpretación de estas derivadas? ¿Sí? Ya, perfecto. Porque esto es lo que vamos a ver hoy día. Esto, interpretar los resultados que estamos obteniendo, que es algo que no hemos hecho, no lo hemos interiorizado. Lo vimos un poco en los PowerPoint que yo les mostré, pero no le di mayor énfasis. Lo único que hice fue enseñarles más que todo este proceso de derivar, de cómo calcular las derivadas. En eso me enfoqué en las clases anteriores. Pero ahora, esta clase en particular, me voy a enfocar en cómo interpretar las derivadas, cómo interpretar los resultados que estamos obteniendo. Eso es lo que queremos obtener hoy. Ya. Entonces, como les decía, problema número 2, porque todo esto era para una previa de la materia. Esto era solo para empezar a ver los problemas. Problema número 2 de la guía 4. Ya estamos en la guía 4. Se espera que desde hoy hasta los próximos 12 años, disculpa, letra T, la población de cierta comunidad está dada por la función tanto, en miles de habitantes. O sea que cuando yo meta un número T en esta fórmula y obtenga un número, por ejemplo 8, ese 8 van a ser 8 miles de habitantes. Complete la siguiente tabla. Fíjate que acá no te están pidiendo calcular la derivada aún. Me están pidiendo solamente ver qué representa y cómo se va a medir. O sea que esto es un problema conceptual en un principio. Entonces, ¿qué pasa acá con la derivada? ¿Qué significa la letra T? ¿Qué representa la letra T en este problema? Les pregunto. La letra T que aparece en esta fórmula representa el tiempo, ¿cierto? Y la unidad sería en años. Entonces la unidad es lo que iría acá abajo. Y acá yo voy a colocar años. Bien fácil, bien simple. Después, la letra P. ¿Qué representa? Aquí estoy solamente describiendo las variables. Estoy preparándome para atacar el problema e intentando ver qué es cada cosa. Saber qué es lo que voy a calcular antes de encontrar un resultado. Población. Justamente la letra P es la población de una comunidad. ¿Y cuál sería la unidad? ¿Cómo se mide esta población? Según este enunciado, se mide en miles de habitantes. Bien fácil, bien sencillo. ¿Qué hay con la derivada de la población? Cuando yo calculo esta fórmula, la derivada, en algún momento voy a poder derivar y voy a obtener algo con potencia, qué sé yo. Voy a obtener una fórmula. Más que saber que P' es la derivada, ¿qué va a representar? La derivada
te indica cómo cambian las funciones originales. Lo voy a volver a repetir. La derivada indica cómo cambian las funciones. ¿Qué significa eso? Que la derivada lo que te está entregando es la tasa de cambio. La tasa de cambio de la población. También podría uno escribir la razón de cambio. Es lo mismo. La derivada lo que te va a indicar es cómo cambia la población. Si esta derivada es positiva, significa que la población va a aumentar. Si esta derivada es negativa, significa que la población va a disminuir. Pero en esencia la derivada lo que va a entregarte es la tasa de cambio. ¿Cómo se va a medir las unidades de la derivada? Acá yo lo voy a atacar de dos maneras. Lo que voy a hacer es cómo cambia la población, el cambio en la población, según el tiempo. Eso es lo que estamos haciendo. Queremos ver cómo cambia la población de acuerdo a cuánto tiempo pasa. Yo voy a tener este tipo de notación que quiero que empiecen a acostumbrarse a trabajar con ella también. La derivada de la función p es lo mismo que derivar p con respecto a t. Significa de que voy a tener una fracción en donde arriba voy a tener el concepto de población y abajo voy a tener el concepto de tiempo, esta vez en años. ¿Por qué? Porque cuando interprete la variable, yo voy a trabajar con cómo cambia la población de acuerdo a cuántos años han pasado, según cuántos años. Si yo lo voy a comparar, dividir con el tiempo. Así te van a quedar las unidades. Entonces, en este caso en particular, la unidad de la derivada te va a quedar lo siguiente. Miles de habitantes, población, partido por años o comparado con años. Eso va a ser las unidades. La unidad de la derivada. ¿Cuántos miles de habitantes han aumentado o disminuido según cuántos años han pasado? ¿Ya? ¿Se va entendiendo un poco esto? Ahí también le doy la bienvenida a Edwin y Carlos que se conectaron. Estamos con la pregunta 2 de la guía 4. ¿Se va entendiendo un poco cómo viene el tema de las unidades? De que la unidad de la derivada mezcla ambas variables. Trabaja con la variable original, la población, miles de habitantes, y también trabaja con el tiempo, con los años, porque la derivada te indica cómo cambia la población de acuerdo al tiempo. Entonces tengo que mezclar ambas unidades. ¿Se va entendiendo esto? Buenos días. Chicas, chicos, ¿se va entendiendo esta parte de la unidad? El tema de que las unidades en la derivada va a ser una mezcla de ambas variables. Ya. Llevémoslo a la práctica entonces. Escriba el dominio contextualizado de la función. ¿Qué era el dominio contextualizado? El dominio contextualizado eran todos los valores posibles que podían entrar en la fórmula. Cuando me refiero a entrar, me refiero a la letra T. Todos los números que yo podía reemplazar acá dentro. Entonces tenía que ver con la variable independiente. El dominio contextualizado en realidad son las restricciones que hay. Las restricciones que hay sobre la variable independiente. En este caso, la variable independiente es el tiempo en años. ¿Hay alguna restricción? Sí. Que esta fórmula se espera que funcione desde hoy hasta los próximos 12 años. O sea, de que yo voy a trabajar desde hoy, año 0, hasta los próximos 12, todo esto en años. Ese es el dominio contextualizado. La restricción que va a haber sobre el tiempo, sobre la variable independiente.
La restricción es que todo esto va a funcionar únicamente durante los primeros 12 años. Ya después de eso tendremos que trabajar de otra manera, con otra fórmula, o tendremos que ajustar mejor esta fórmula. ¿Ya? Letra A, lista. O sea, letra A y letra B, lista. Letra C, lo voy a traer en otro color porque acá ya vamos a empezar a calcular cosas. ¿Cuántos habitantes se estima para 5 años? ¿Qué es lo que vamos a tener que ocupar? ¿Tendremos que ocupar la fórmula original o tendremos que ocupar la derivada? Si me piden calcular los habitantes que habrán en 5 años más, ¿qué es lo que voy a tener que ocupar? ¿Cuál de estas tres cosas? Chicas, chicos, letra C. ¿Cómo hacemos esta pregunta? ¿Dónde tenemos que reemplazar? Porque aquí vamos a tener que alternar entre cuándo ocupar la derivada y cuándo ocupar la función original. Lisette dice la derivada. La derivada te indica cómo cambia la población. Me están preguntando cómo va a cambiar la población cuando hayan pasado 5 años, o me están preguntando cuánto es la población exacta en ese momento a los 5 años. Eso es lo que va a decidir si ocupan la función original o si ocupan la derivada. Aquí no hay que ocupar la derivada, porque la derivada te indica cómo cambian las cosas. Y no me están pidiendo ver cómo cambia. Me están pidiendo ver cuánto es la población en 5 años. Cuánto es el valor exacto, el pantallazo de la situación. Si quiero obtener la cantidad de habitantes, que no es lo mismo a ver cómo cambia la cantidad de habitantes, tengo que ocupar la fórmula original. La derivada se ocupa, claro, cuando te pregunten, ¿será que la población aumenta o disminuye? Ahí tienes que ocupar la derivada. Si te preguntan cuánto es la población, o cuánto es la estatura o la variable que sea, ahí es la función original. Pero si te preguntan cómo está cambiando la población, ahí tú ocupas la derivada. Esa es la esencia. Y ahí la continuación es como, ok. Ya, pero igual salva. Por lo menos sabes lo que es la derivada. Así. Por lo menos le funciona así. Le doy la bienvenida a Patricio también, que se viene conectando. Así. Ya, pues, ¿cómo hacemos esto entonces? Tenemos que reemplazar en la letra C, tenemos que reemplazar en la función original. Lo que me están dando es que el tiempo es igual a 5 años. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Lo mismo que hemos hecho desde álgebra hasta acá. Tomo la información que me dan, que el tiempo es igual a 5, y lo reemplazo en la fórmula. Y veo cuánto da. Entonces tomo la población y reemplazo cuando x vale, o cuando t vale 5. La población p de t. Entonces acá voy a poner un 5 y acá también voy a poner un 5. Entonces esto te va a quedar e elevado a 0,75, todo esto multiplicado por 5, más 280. ¿Cuánto da este resultado? Los que tengan la calculadora nueva pueden llegar y desarrollar todo esto, no hay problema. Los que tengan la calculadora vieja van a tener que primero hacer la multiplicación que hay adentro de la exponencial y luego escribir toda la exponencial. Tipo, los que tengan la calculadora vieja van a tener que trabajar de esta manera. 3,75, todo esto más 280. 5 por 5, 25, 5 por 7, 35. Sí, 3,75. ¿Cuánto da todo esto? ¿Cuánto da este resultado?
Chicas, chicos, ¿cuánto da esta fórmula? Esto es meter en la calculadora, ya no tiene más, no estamos derivando aún, así que aún no estamos ocupando las reglas. 322,5. Aproximemos esto porque no necesitamos tantos detalles. ¿Cuántos decimales ocupar? Ojo con esto. Si tu variable es continua, si puedes ocupar decimales, por ejemplo, acá estamos en miles, no hay ningún problema en hablar de 3,5 miles, sería 3 miles y medio, 3.500. Si tu variable puede ocupar decimales, entonces intenta ocupar la misma cantidad de decimales que hay en la fórmula, para mantener el mismo detalle. En la fórmula yo tengo que hay un número decimal y tiene dos decimales. Entonces, lo ideal es ocupar al menos dos decimales para mantener el mismo nivel de detalle que hay en las fórmulas al que hay en tus resultados. Entonces lo voy a dejar hasta acá. Solamente está el 52, pero no tenés que escribir tanto. ¿Cómo se interpreta esto? De nuevo, lo que hice fue reemplazar en la fórmula original. Tengamos siempre conciencia de dónde estamos reemplazando, si es que es la fórmula original o en la derivada, porque eso va a cambiar la interpretación. Nosotros partimos en la letra C con que el tiempo era 5 años. Entonces nuestras interpretaciones comienzan con que el tiempo es igual a 5 años. Nuestras interpretaciones comienzan con el primer dato con el que tú partiste. Partiste con que el tiempo era 5 años, entonces a los 5 años, tu interpretación también va a partir con esa información. Es por una cuestión de coherencia. Y además de eso, tu interpretación va a terminar con el último valor que obtuviste. El último valor fue que la letra P finalmente es igual a 322,5. La letra P es la población. Entonces nosotros nos dimos cuenta que la población a los 5 años será de 322,52 miles de habitantes. Bien fácil, bien simple. ¿Cierto? No tiene mayor ciencia, no estamos trabajando nada complejo, estamos simplemente reemplazando la fórmula original. Estamos trabajando igual que en álgebra. ¿Ya? Entonces, ¿cómo continuamos? Con la letra C. ¿Qué es lo que tendremos que hacer en la letra C? Les pregunto. En la letra C tenemos que trabajar con la derivada, porque eso ya es lo que me están preguntando, lo que me están pidiendo. Y con la derivada tendremos que evaluar también, pero esta vez en un tiempo de 9 años. Jonathan, ahí le mandé el link para que pueda acceder su compañera. Entonces, ¿cómo continuamos con esto? Letra número C. Esta es la parte que me interesa. Todo lo que vimos es solamente un preámbulo para trabajar con lo que me interesa hoy. Hoy me interesa ver lo siguiente. Interpretar y calcular las derivadas. Eso es lo que quiero ver hoy día. Lo voy a hacer con un color negro porque el color negro es más fuerte que el azul y se destaca más. Letra número D. Interprete y calcule la derivada. Esta notación significa encontrar la derivada. La derivada se puede escribir con esta fórmula, P', y también se puede escribir con esta fórmula. Derivar la función P de acuerdo a la función T. En realidad, esta es la notación más, la última es la notación más formal, porque ahí te indica con respecto a qué tú vas a estar derivando. Porque si una fórmula tiene varias variables, tiene muchas letras, tú vas a tener que elegir con respecto a cuál vas a derivar. Y después ya uno trabaja con los diferenciales, que es una D un poquito más gordita, y eso te sirve para saber si estás trabajando con una variable u otra, pero
Créanme que ustedes no quieren saber eso. A lo que voy es que la derivada se puede escribir como P', pero también se puede escribir con esta notación. Y continúa siendo lo mismo. Continúa siendo la derivada. No va a cambiar eso. ¿Ya? Entonces, en esta pregunta me estaban pidiendo encontrar la derivada. Interpretar y calcular la derivada cuando hayan pasado 9 años. Derivemos la fórmula. Nuestra fórmula original, P, era 0,75 multiplicado por T más un 280. Entonces voy a tener que derivar todo esto, ¿cierto? ¿Cómo partimos? ¿Cómo partirían ustedes derivando esta ecuación? Antes de interpretar, ¿cómo calcularían esta derivada? ¿Qué hay que hacer primero? Les pregunto. ¿Cómo hacemos estas derivadas? Pueden ocupar el micrófono, es más fácil que estar escribiendo las respuestas. ¿Cómo desarrollarían esta derivada? ¿Cómo avanzarían? ¿Qué pasos o reglas deberían ocupar para poder derivar esta función? Chicas, chicos, denme idea. Mágicamente me quedé en blanco y ahora no sé derivar, así que ustedes van a tener que ayudarme. ¿Cómo derivo esta expresión? Que por cierto es la suma de dos cosas, en donde una es una exponencial con una multiplicación adentro y la otra es un número fijo. Reemplazar la t por 9, no puedo hacer eso, porque me están pidiendo encontrar la derivada y luego reemplazar la t por 9. Al final, cuando tenga la derivada, yo voy a evaluar dentro de 9 años. Ahí voy a reemplazar, igual que antes reemplacé con el t igual a 5. Pero para eso, primero tengo que calcular la derivada. Por eso me lo están pidiendo acá. Calcule la derivada y luego interprete qué es lo que pasa con ella cuando el tiempo sea 9 años. Entonces, les vuelvo a preguntar, ¿cómo hacemos esta derivada? ¿Cómo derivamos? ¿Cuáles son los pasos a seguir? Ya pues chicas, chicos, ¿cómo se derivan las cosas? ¿Cuáles eran las reglas de derivada? Primero, aquí teníamos la suma de dos elementos. Entonces, ¿qué teníamos que hacer con eso? ¿Qué teníamos que hacer cuando había una suma dando vuelta y queríamos derivar? Separarla, ¿cierto? Trabajar cada elemento de la suma por separado. Eso es lo primero. E elevado a 0,75 multiplicado por t más la derivada de 280. Y aquí mantengo el signo. Entonces, ¿cómo continuamos? En el primer caso tenemos una exponencial, ¿cierto? Tenemos una exponencial, tenemos e elevado a algo, pero dentro de esa función, dentro del e elevado a algo, tenemos otra fórmula. Ojo con eso. Dentro de la exponencial, yo tengo una multiplicación dando vuelta. ¿Qué era lo que teníamos que hacer cuando había una operación dentro de otra función? Ahí teníamos que trabajar de acuerdo a la regla de la cadena.
La regla de la cadena era justamente lo que uno tenía que ocupar cuando tenías operaciones dentro de las funciones. Cuando tenías una multiplicación dentro de una potencia o una suma dentro de un logaritmo, cosas así. Cuando tenías operaciones dentro de otras, ahí tenías que ocupar la regla de la cadena. ¿Cómo era que se ocupaba la regla de la cadena? Trabajaba la derivada como si fuera una función cualquiera y después te preocupas de agregar la derivada de lo que estaba adentro de la función. En este caso, yo tengo que la derivada de e elevado a x, por ejemplo, si yo no tuviera ninguna multiplicación dentro de esto, se volvería a mantener en la misma exponencial, ¿cierto? Porque la derivada de la exponencial te entrega la misma exponencial. Entonces, en esencia, esto me va a entregar la misma exponencial repetida. 0,75, todo esto multiplicado por t. Pero acá yo estoy derivando solamente la parte de afuera, solamente la exponencial. Es lo único que estoy derivando. Esta función contiene una multiplicación acá adentro, que es lo que está en rojo. Entonces, a toda esta derivada resultante, yo tengo que agregarle, tengo que acoplarle la derivada de lo que estaba adentro. Eso es la regla de la cadena. Tú vas a derivar lo que está afuera, la exponencial en sí, y luego te vas a preocupar de derivar lo que había dentro de la exponencial. Eso es la regla de la cadena. Vas de afuera hacia adentro derivando todo lo que te encuentres. Y todo lo que vaya apareciendo se va uniendo a través de una multiplicación. Todo esto más la derivada de 280. Tipo, tomo toda esta multiplicación, toda esta exponencial que resulta de derivar la exponencial en sí, y además la multiplico por la derivada de lo que había dentro. Eso es la regla de la cadena. ¿Se acuerdan? ¿O se acordaron más o menos que existía algo llamado regla de la cadena? En el caso de esta derivada que quedó dando vuelta, esta derivada es relativamente sencilla. El 0,75 puede salir para afuera, valga la redundancia, y vas a derivar solamente la letra t. La derivada de la letra t es lo mismo que trabajar con la derivada de 1, o sea, la derivada de x solita, es la misma idea, da lo mismo si una t o una x, y la derivada de x es 1. Entonces toda esta multiplicación va a quedar finalmente 0,75. En el caso de la otra derivada, claro, la derivada de 280 culmina siendo en 0, porque la derivada de un número constante es 0. Y todo esto va a estar acompañado por este e elevado a 0,75 multiplicado por t. Entonces, finalmente, tu derivada final va a ser 0,75 multiplicado por e elevado a 0,75 veces t. Y ahora que tienes la derivada, recién ahora tú puedes reemplazar. Aquí el 0 se cancela porque no aporta nada. Y aquí lo único que hice fue escribir primero 0,75 y después la exponencial. ¿Se va entendiendo cómo encontré esta derivada, chicas, chicos? Aquí tuvimos que ocupar la regla de la cadena. Por eso les dije que igual íbamos a continuar viendo esto. Porque necesitamos ver el tema de la regla de la cadena, que aparece en varios momentos. Chicos, chicas, honestamente,
¿Entendieron cómo calcular estas derivadas? Profe, Pablo por Dígame. acá. No entendí por qué quedan 2,075. ¿Por qué queda 0,75 por e elevado a 0,75? Esa parte, ahí me perdí. ¿Entendiste de dónde apareció el 0,75 primero que todo? Creo que sí. El primero sí. El que estuvo siempre como exponencial de e, sí. El que después como lo separó, no. Aquí lo único que hice fue preocuparme de escribir solamente esa derivada para no tener que escribir tanto, pero claro, todo esto se mantiene. Este 0,75 extra que aparece es por la regla de la cadena. Cuando tú estás trabajando con una función que tiene, de hecho, si yo tuviera esta fórmula, yo creo que la duda es por el tema de la regla de la cadena en sí. Si yo quisiera encontrar la derivada de esta fórmula, ¿qué es lo que tendría que hacer? Tendría que darme cuenta que esto es algo elevado a 5 y que adentro tiene una expresión, ¿cierto? Esto es algo elevado a 5, esta nueva fórmula f. Cuando tú derivas, tú tienes que preocuparte de lo que hay afuera y después de lo que hay adentro. Primero tienes que verlo como si fuera una potencia, como algo elevado a 5. Entonces la derivada de esto va a ser 5 por esta misma escritura elevada a 4. Igual que todas las potencias, el exponente baja y multiplica y te va a quedar un exponente más chiquitito. Eso se mantiene las reglas de la potencia y mantengo todo lo que estaba adentro. Pero no puedo hacer caso omiso de que aquí adentro hay un montón de operaciones. Entonces a todo este resultado yo tengo que agregarle la derivada de lo que está adentro de la potencia. Y esta expresión en particular, 3x más 4, cuando tú derivas, tú vas a tener que separar en la escritura, en la suma, disculpa. De acá el 3 sale para afuera. Y ahí uno empieza a derivar. 3 por 1 más 0. Y esto te va a quedar 3 más 0. Y eso es 3. Entonces toda esta escritura finalmente va a ser igual a 5 por 3x más 4 elevado a 4 multiplicado por 3. Porque toda esta derivada terminó siendo 3. Aquí hice exactamente lo mismo. Derivé primero la exponencial de por sí. La derivada de una exponencial continúa siendo la misma exponencial, por eso es que volví a escribirla. Y además me preocupé de derivar lo que está adentro de la exponencial. De hecho, podrían haberse preocupado sin siquiera trabajar esto. Derivé primero la exponencial y después derivé todo lo que había dentro de la exponencial. Y esta última derivación, acá el 0,75 sale de la derivada, comienza a multiplicar, y te va a quedar la derivada de t. La derivada de una letra solita, sin potencia ni nada, es lo mismo que derivar x, y eso te va a quedar en x igual a 1. Entonces esta derivada de t va a ser igual a 1. Y acá la multiplicación de estos números te va a quedar 0,75. Bueno, insisto, todo esto era más la derivada de 280. Pero la derivada de 280 es lo mismo que 0. Entonces es lo mismo que si no estuviera escrito ni nada. Profe, Entonces acá lo que yo hice, ¿puede escribir la derivada completa, el final? La que borró hay en... dos formas de escribirla. Una es aquella, llegar y escribirla como corresponde, pero acá yo tengo miedo de que ustedes
no sepan si es que este 0,75, el segundo que salió, va arriba o abajo. Porque esto sería la derivada. Pero esto es lo mismo que escribir primero el número y después la exponencial. Es lo mismo. Es lo mismo si yo cambio el orden de los factores. Va a representar lo mismo. Yo prefiero escribirlo de esta manera, con el número primero y después la exponencial, porque si no, insisto, cuando lo metan en la calculadora van a tener conflictos de dónde está el t, si es que está arriba o abajo, y dónde está el segundo 0,75. Y acá, como hay un 0 dando vuelta, esto no se ocupa, no se escribe. Y te quedas solamente con lo que había al principio. ¿Se va entendiendo un poco más todo esto de la regla de la cadena? Chicas, chicos, ya. Perfecto. Entonces, ahora que tenemos la derivada, de una vez por todas, al separar me confundo. ¿Al separar qué? ¿La parte que está adentro de la parte que está afuera? ¿O al separar las sumas y restas? Esta parte. Esa parte, ¿cierto? Esto es lo medular en la regla de la cadena. Y por esto es que es complicado, porque no es intuitivo. No es fácil trabajar esto. Por eso es que estuvimos todo el sábado pasado trabajando con la regla de la cadena. Y por eso es que les pedí que hicieran la guía 3, para que reforzaran esta materia, porque es fácil perderse. Yo voy a hacer harto de estos problemas. Ojo, voy a hacer harto de estos problemas, así que igual vamos a repasar bastante el tema de la regla de la cadena. No se preocupen que vamos a ejercitar todo esto. Lo vamos a ejercitar cuantas veces sea necesario hoy día, porque recuerden que la prueba es la próxima clase. Entonces estamos bien cortitos de tiempo como para que hayan dudas. Así que tenemos que resolver todas las dudas. Teniendo la derivada, ahora sí puedo resolver lo que me piden. Que era lo que me preguntaban: interpretar y calcular la derivada dentro de 9 años. Ahora sí, a este punto, cuando tú tienes la derivada calculada, recién ahí vamos a escribir, vamos a interpretar qué es lo que pasa cuando el tiempo es igual a 9 años. Entonces voy a tomar mi derivada y voy a reemplazar en el tiempo. Y voy a ver qué es lo que pasa cuando en la derivada yo cambio la letra t, o evalúo en realidad, por un tiempo de 9 años. De nuevo, acá los que tengan la calculadora nueva pueden llegar y escribir todo esto de una, y los que tengan la calculadora vieja van a tener que calcular por separado el 0,75 por 9 y después hacer toda la multiplicación. ¿Cuánto te da este resultado? ¿Cuánto da este resultado? Cuando la derivada está evaluada en 9. ¿Qué es lo que vas a obtener? 640, y algo. Perfecto. Entonces, ¿cómo se interpreta esto? Igual que antes, partimos con que había 9 años. A los 9 años, o pasados 9 años, es lo mismo. ¿Qué es lo que va a suceder? La derivada nos dio 640. 640 es un número positivo. Si es un número positivo, si el resultado de la derivada es algo positivo, significa que la función original, la población, está aumentando. Si mi resultado acá hubiera sido negativo, significa que la población estaría disminuyendo, pero no es el caso. En este caso, el resultado es positivo, así que la población aumenta. La variable original, la población aumenta. Solo porque el resultado de la derivada es positivo. Entonces, en cierto momento,
la población está cambiando, porque siempre va a estar cambiando. Gracias a la derivada, yo sé que está aumentando. Y también gracias a la derivada, yo sé de cuánto en cuánto está aumentando. No es solo conocer el comportamiento, sino que también puedo medirlo. Aumenta en 640,54 miles de habitantes, la misma unidad de antes, porque esto es mantener las mismas unidades. Aumentan esta cantidad de habitantes y no solamente sé en qué momento estoy parado, qué es lo que está cambiando, cómo está cambiando, de cuánto en cuánto está cambiando, sino que también sé en qué momento está cambiando. Va a aumentar en 640 miles de habitantes por cada un año, ya que la otra variable, la letra T, corresponde al tiempo en años. Si estuviera medido en meses, sería que a los 9 meses la población aumenta por cada un mes. Si fueran días, a los 9 días la población aumenta por cada un día. Y ahí tendría por fin la derivada calculada como fórmula, evaluada como resultado e interpretada como contexto. Alguien había levantado la mano, pero no alcancé a ver quién era. Yo, profe, pero ya respondió mi duda. Era sobre la unidad de medida, por cada cuánto cambiaba a esa cantidad. Ya lo respondió. Ya, perfecto. Y fíjate que es lo mismo que estaba escrito acá. La derivada es el cambio en la población según el tiempo. Entonces va a involucrar tanto a los miles de habitantes por cada año, dividido por cada año, comparado o repartido entre cada año. Por eso es que está el tema de las unidades que uno tiene que sacar al principio. ¿Ya? ¿Se va entendiendo esto, chicas, chicos? Esta interpretación no es tan difícil, ojo, porque de no ser por esta parte primera, es igual que la pendiente que vieron en álgebra lineal. La i aumenta en una cantidad por cada un x. Es lo mismo que viste en álgebra con la función lineal. La única diferencia es que ahora estamos indicando que este cambio es en cierto momento, porque cuando tú evalúes en otro momento, por ejemplo a los 15 años, ya no va a cambiar de 640 a 640, ahora va a cambiar de 800 en 800 por inventar. Va a haber otro cambio en diferentes tiempos. Entonces acá tenemos que especificar en qué momento estamos parados. Esa es la única sutileza. ¿Ya? Eran entonces el 2, el 3, 2, 3 y después el 11. Ya. Vamos a ver el problema 3 y después el problema 11 y de ahí vamos a trabajar con el RP. Voy a dar un recreo sí entre medio, si no, no da para trabajar con un RP tan pronto de una. Recuerden que hoy día está este trabajo grupal que tenemos que desarrollar. No es con nota, ojo, no es con nota, pero sí te va a servir para entender cómo va a venir el RP4, que tiene que ver con el examen, que ese sí es con nota. Y también tiene que ver con esta materia, por cierto, de evaluar y ver qué es lo que pasa. Entonces, pregunta número 3. Misma idea de antes, misma tablita de antes. Vamos a intentar describir qué es lo que pasa en cada momento. En un estudio realizado, se determinó que el impuesto predial, el impuesto que alguien paga por un predio, por un terreno, de un determinado país, estaba dado por aquella función. Una mezcla de potencias, sumas, multiplicaciones y exponenciales. Todo esto en miles de pesos. Donde X son los años transcurridos desde inicio del 2005.
Entonces, ¿qué representa la letra X? Igual que el problema anterior. Vamos a ver qué representa cada variable, vamos a ver cómo se mide, y de ahí vamos a empezar a trabajar con esto. ¿Qué representa la letra X? El significado, no las unidades. Representa el tiempo y está medido en años. Ojo con ese detalle. Es fácil perderse allí. No. No, se perdió. Es el tiempo medido en años. Después, ¿qué representa la letra I en este problema? ¿Qué representa la letra I? Ah, el impuesto, ¿cierto? El impuesto predial. El impuesto, en realidad. Ah, veamos lo más minimalista. ¿Y cómo está medido? Está medido en miles de pesos. ¿Ya? ¿Qué representará la derivada? Y prima. Cuando tú derivas el impuesto, tú vas a obtener una nueva fórmula. Y esa nueva fórmula te va a entregar resultados. ¿Qué serán estos resultados? ¿Qué será la derivada? ¿Qué es la derivada en sí? La derivada lo que te dice es cómo cambian las cosas, cómo cambia el impuesto. Entonces tiene que ver con la tasa de cambio del impuesto. La derivada o la razón de cambio también se le puede llamar. En esencia, la derivada lo que te va a entregar es cómo está cambiando el impuesto. La tasa de cambio, la tasa de aumento, la tasa de disminución. Y te va a indicar si es que el impuesto está aumentando o no. Porque puede que el impuesto se mantenga fijo, puede que el impuesto aumente o puede que disminuya. Eso es lo que te entrega la derivada. ¿Cómo se va a medir? La derivada se va a medir con los miles de pesos de acuerdo a los años que hayan pasado. O sea que te va a indicar cuánto cambia en dinero el impuesto a medida que pasan los años. Eso es lo que te entrega la derivada. Cómo cambia el impuesto a medida que pasan los años. De hecho, acá te hablan de razón de cambio, pero es lo mismo que hablar de la tasa de cambio. Es lo mismo. Voy a ver cómo está cambiando el impuesto de acuerdo a los años que estén pasando. Entonces las unidades van a mezclar ambas, tanto dinero como tiempo. ¿Se va entendiendo esto? ¿Le van agarrando el hilo? En esencia lo mismo que antes. La derivada lo que te entrega es la tasa de cambio, la razón de cambio, el cómo cambia. Si ustedes entienden eso, entonces toda esta clase va a ser bien minimalista porque ese es lo medular de esta clase. Entender que la derivada es en realidad la tasa de cambio. Te entrega cómo cambian las cosas. Te entrega el aumento o la disminución. ¿Ya? Letra B. ¿Cuál es la razón de cambio del impuesto predial? ¿Cuál es la derivada? Eso es lo que me están preguntando. ¿Cuál es la derivada del impuesto predial con respecto al tiempo? Con respecto a la letra X. A inicios del año 2011.
Ojo que todo esto del tiempo era desde el 2005. Entonces, a inicios del año 2011 significa que x es igual a 6, que han pasado 6 años desde el 2005 para llegar al 2011. Entonces, lo que me están diciendo es que voy a tener que calcular la derivada y al final voy a tener que evaluar en x igual a 6. ¿Me van siguiendo ese hilo de pensamiento, cierto? Chicas, chicos, ya. Entonces calculemos la derivada. Para calcular la derivada vamos a tener que trabajar derivando toda esta escritura. Resulta que acá nosotros tenemos la multiplicación de algo, la multiplicación de dos cosas. Así como antes teníamos la suma de dos cosas, ahora tenemos las multiplicaciones. ¿Cómo era que trabajábamos cuando había una multiplicación de cosas? Había una regla. ¿Cuál era la regla para derivar multiplicaciones? Les pregunto. Si yo estoy derivando A multiplicado por B, ¿cuál era la regla? Derivar A manteniendo la letra B intacta y además ver el efecto de derivar solamente la segunda parte. ¿Se acuerdan de esta regla, verdad? Esto es lo que vimos en la clase antepasada, la regla de las multiplicaciones. Esto es lo que vamos a tener que ocupar acá, porque aquí tenemos la multiplicación de dos cosas. Entonces vamos a tener que derivar la primera parte, el paréntesis, el x cuadrado más 50, manteniendo intacta la exponencial, y además ver qué es lo que pasa cuando tú derivas únicamente la exponencial. ¿Cierto? Regla de la multiplicación. Derivo la primera parte manteniendo intacto todo lo demás y además le agrego el efecto de derivar la segunda parte manteniendo intacto todo lo demás. Acá es lo mismo. Aquí incluso podemos empezar a ocupar este recuadro que nos va a servir para recordar cómo derivar cada cosa. La regla de la multiplicación que le estaba mencionando es aquella. Multiplicación de funciones. Y tiene esta estructura. Si la función h es la multiplicación de dos cosas, entonces cuando derives, tú vas a derivar la primera parte, dejando intacta la segunda, y además de eso, derivar la segunda, dejando intacta la primera. Entonces, ¿cómo derivamos todo esto? Ahora tenemos que empezar a ocupar las reglas de las derivadas para ver qué es lo que va a pasar con cada cosa. Primero que todo, en la primera parte, en la parte de la izquierda, de hecho, 4 minutos para que ustedes deriven. No, 5 minutos para que ustedes terminen el problema. 5 minutos. No necesitan más que eso. Quiero ver si son capaces de desarrollar ustedes solos este problema. Incluido también el evaluar cuando x igual a 6. Ojo, e interpretar. Quiero que hagan todo. Quiero que hagan la derivada y que vean cómo que reemplacen e intenten interpretar. Intenten trabajar con esto. Quiero ver si ustedes son capaces de hacer esto. Y está bien si es que se equivocan. No se sientan mal si es que se equivocan porque para eso estamos acá, para aprender. Quiero que ustedes calculen esto y quiero ver cómo les va. Trabajen ustedes. Pueden ir comentando en el chat los resultados que van obteniendo y ahí se van a ir comparando entre ustedes mismos. 5 minutos. A las 9:50 les preguntaré qué onda. Y obviamente voy a estar conectado en caso de cualquier duda. Adelante. Avancen con este problema.
Y ahí, ¿cómo le fue con el problema? ¿Cuánto le dio la derivada? ¿Consiguieron desarrollar la derivada o no hubo forma? Aquí, en el caso de la primera parte, la primera derivada, porque ahora en vez de derivar algo complejo, tenemos que derivar dos cosas sencillas. Voy a trabajar solamente con esta parte por separado para no tener que estar reescribiendo tanto. Acá esto te va a quedar, tenías que separar en dos partes. Aquí la derivada de x al cuadrado es 2x, la derivada de 50 es 0, entonces todo esto culminaba con un 2x. Todo esto iba a estar multiplicado por el e elevado a x. Aquí la derivada de e elevado a x continúa siendo la misma exponencial porque las derivadas no cambian. En el caso de la exponencial se mantiene. Entonces acá tú vas a continuar con el e elevado a x sin mayor conflicto. Entonces tu fórmula finalmente, tu derivada, finalmente va a ser 2x multiplicado por e elevado a x más x al cuadrado por 50 por e elevado a x. Y ahí tú vas a tener la gran derivada. Que es solamente ir reemplazando acá todo esto. Si no, no tiene mayor ciencia. Y acá mantengo la misma escritura de antes. Entonces, teniendo esta derivada, tú puedes empezar a evaluar. Aquí tenemos calculada la derivada recién. Y aún falta ver qué es lo que pasa con el año 2011. Cuando te pedían trabajar o evaluar en el año 2011, recordando que X era el tiempo, pero era el tiempo desde inicio de 2005, si estamos trabajando en el año 2011, significa que han pasado 6 años. Entonces lo que tengo que hacer en realidad es evaluar qué es lo que pasa con esta derivada cuando el tiempo es igual a 6 años. Año 2011. Y esto significa de que x es igual a 6. Entonces lo que voy a hacer es solamente reemplazar. Donde vea un x lo voy a cambiar por un 6 y voy a ver cuánto da todo esto. ¿Cuánto da toda esta derivada evaluada en 6? ¿Qué resultado numérico les dio? Chicas, chicos, ¿cuánto da acá en la calculadora? ¿Cuánto da este resultado numérico? 39.536, algo. Ya, veamos qué es eso. Coma 02. ¿Cómo se interpreta todo esto? Y ahora sí recordando un poco la interpretación que había dando vuelta. Recordando un poco todo el contexto de fondo. Para poder obtener este 39.000 y algo, maravilloso. Significa que eso es el valor.
Para poder obtener este 39.000 y algo, nosotros tuvimos que haber evaluado en x igual a 6. X igual a 6 corresponde el año 2011. Entonces, en el año 2011, en este momento estamos parados. Y acá tenemos que especificar en qué momento estamos parados, porque insisto, en otros momentos tú vas a obtener otros resultados. En el año 2011, ¿qué es lo que yo tengo? Que la derivada del impuesto de la función y, la derivada del impuesto, me dio un valor positivo. ¿Qué significa esto? Que el impuesto está aumentando. El impuesto aumenta. Eso es lo primero que puedo identificar con estas derivadas. Sé que el impuesto va a ir aumentando porque estoy hablando de un resultado de una derivada positiva. Una vez que yo tengo la derivada, que es una fórmula, evalúo. Y de acuerdo al resultado, yo voy a ver si es que la función original, el impuesto original, va aumentando o va disminuyendo. En este caso me dio un resultado positivo, significa que la función va aumentando. ¿Cuánto va aumentando? Ahora viene la parte numérica. Aumenta en 39.536,02 miles de pesos. Ahora le meto la unidad del impuesto. Y no solamente esto, sino que también tengo que identificar en qué momento sucede este cambio. Y esto sería que este cambio va a ser por cada un X. Por cada un X. En este caso el X corresponde al tiempo, a los años. Entonces todo esto es por cada año. O también, habría sido lo mismo. Y ahí tendría la interpretación de todo este problema. Esto es la derivada interpretada. Y esto es lo que a mí me interesa que ustedes se queden hoy día. Chicas, chicos, avanzamos bien lento hoy día. Debo reconocerlo. Yo tenía pensado hacer... Hicimos 2 problemas y yo tenía pensado hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6 problemas. Así que infelizmente voy a tener que hacer una grabación para poder desarrollar los problemas que faltan. Son pocos los problemas que me faltan, ojo. Los problemas que quiero revisar son los problemas que tienen que ver con corriente, que indica cómo cambia la carga a medida que pasa el tiempo, y eso es una derivada. Los problemas de ingreso marginal y costo marginal, que es cómo cambia el ingreso y el costo a medida que tú produces más unidades, que de nuevo es encontrar la derivada del ingreso e interpretar, o encontrar la derivada del costo e interpretar, y los problemas de posición, velocidad y tiempo, ya que la velocidad es cómo cambia la posición con el paso del tiempo, significa que la derivada de la posición con respecto al tiempo, y la aceleración te indica cómo cambia la velocidad con el paso del tiempo. Entonces la aceleración al mismo tiempo es la derivada de la velocidad. En otras palabras, va a ser tomar un montón de fórmulas, derivar, hacer la derivada e interpretar. Esto es lo que yo tenía pensado hacer, pero con 6 ejercicios hoy día. Solamente alcanzamos con 2 ejercicios, con el problema 2 y con el problema 3. Pero aunque no lo crean, estos eran los ejercicios más relevantes, porque con esta tablita se empieza a entender bien cómo se interpretan las cosas. Y aquí vimos tanto reglas de la cadena como operadores, que era lo que me preocupaba, porque eso es lo que complican estas derivadas, las reglas de la cadena y cuando hay multiplicaciones o divisiones dando vuelta. ¿Ya? Así que chicas, chicos, voy a tener que hacer una grabación extra. No tengo idea cuándo lo voy a hacer, pero yo creo que hoy día en la tarde. No es necesario que estén presentes, obviamente, pero sí voy a dejarlo como grabación a modo de que ustedes vean los diferentes problemas, para que le echen un ojo. Voy a ir un poquito más rápido, obviamente, porque va a ser una grabación, y no quiero que sea algo de 3 horas grabándome, sino que va a ser como bien directo al hueso, cómo se interpreta, cómo se deriva, etc. Y va a estar en material de apoyo y se lo voy a avisar. Lo voy a avisar tanto como, ¿cómo se llama esto?
como grabación, así como anuncio como correo, eso, anuncio como correo. Es igual que cuando hubo esta clase extra en límite. Acá yo le había mandado un anuncio en donde explicaba de que había un material de apoyo que era justamente la grabación extra. ¿Dónde va a estar? No lo sé. La grabación no lo sé. Lo que sí es que voy a mandar un anuncio con copia al correo donde les voy a indicar, chicas, chicos, buenos días. La grabación de los ejercicios extras estarán o va a estar en clases asincrónicas o va a estar en material de apoyo. Lo más probable es que esté en material de apoyo. Tipo así como este video de ejemplos de límites, va a haber un video llamado ejemplos, interpretaciones derivadas. ¿Ya? Lo voy a tirar en material de apoyo, yo creo que ahí es más fácil. Pero por eso. No, sí, pues si voy a poner todo el anuncio, lo voy a avisar por cielo, mar y tierra. Porque de nuevo, la prueba es el próximo sábado. Entonces necesito que ustedes, de hecho, les voy a pedir, la mecánica con la que van a trabajar ese video es la siguiente. Tú vas a ver el problema que yo voy a hacer. Tipo la pregunta, no sé, 5 de la guía, por inventar. Yo quiero que tú pauses el video y hagas la pregunta por tu cuenta. Y cuando hayas terminado, veas el video y ahí comparas si es que hiciste bien o mal las cosas. Esas son las dinámicas de los videos que yo les dejo grabados. La esencia es que ustedes intenten hacer por su cuenta y después vean el video para comparar. ¿Ya? De todas maneras, vamos a hacer un mini recreo. Un mini recreo de 10 minutos porque más rato se viene el RP. Tengo que hacer el RP2. Yo no me voy a arriesgar a hacer el RP el mismo día de la prueba como fue la prueba 1. Y no funcionó. Quedaron muy cortos de tiempo y no es la idea. Entonces, recreo de 10 minutos. Volvemos a las 10 con 12 minutos para desarrollar el RP2. ¿Ya? 10 minutos para que se vayan a refrescar la cara, hacerse un café, fumarse un cigarro, qué sé yo, lo que sea. El RP2 va a ser estos típicos trabajos de trabajos grupales. De nuevo, es sin nota, no se preocupen. Pero la idea es que... Ah, no, espera. ¿Estas clases a qué hora terminan? ¿A las 10 y cuarto o no? ¿O a las 10:45? Ah, ya, perfecto. Por un momento pensé que terminaba a las 10 y cuarto. Ya, sí. Sí, en media hora hacen el RP, si no, no es complejo. Va a ser bien sencillo. Por lo menos las preguntas 1 y 2 la van a poder hacer bien. La pregunta 3 es un puente para la materia de la próxima unidad. Ok, Catalina, no hay conflicto. Recuerda que la prueba va a ser el próximo sábado. Aún no he decidido si es que va a ser a primera hora o si es que va a ser a las 9 para que ustedes puedan despertar un poquito más tarde. Eso lo vamos a solucionar al final de la clase. Así que igual va a tener que estar atenta a los anuncios, Catalina, para que sepas bien a qué hora empieza la prueba y no llegues tarde. ¿Ya? Entonces, chicas, chicos, recreo de 10 minutos y volvemos para luego desarrollar el RP.